tengo la dicha, la felicidad, la alegría de presentar a nuestro invitado en el Club Deportivo Vibra del día, que es una persona que no, o por lo menos la intención que tengo, y ya le voy metiendo un poco de presión, es ayudar a entendernos la realidad deportiva que vivimos, por qué y hacia dónde vamos. Si hay algún destello de eso, evidentemente parte de lo que yo tengo ganas de transitar en los próximos minutos estará cumplido con el señor Fernando Signorini. Fernando, bienvenido al Club Deportivo Vibra. Casi que no hace falta presentación, pero bueno, por si alguno no lo sabe, vos me corregís. Profesor de Educación Física, te presentás muchas veces también como preparador de futbolistas de alta competencia. Sí, de futbolistas. De futbolistas. Fue el entrenador personal de Diego entre el 83 y el 94. Fue preparador físico de Selección Argentina, de Rivadavia de Lincoln, ya te iba anticipando que vamos a empezar por ahí, de Atlético Quiroga de 9 de julio, de Independiente, de Racing, de Rosario Central, de Banfield, de la Sampdoria de Italia, de Tecos del Puebla, de Venados, de Atlético Zacatepec, y además es el autor de Diego Desde Adentro, algunas de las cosas que hiciste en tu vida, Fernando. Lo primero que te quería preguntar es casi del lugar de donde venimos, de los clubes, de tu vida de club en Lincoln. ¿Tuviste vida de club cuando eras pibe, cuando eras adolescente en Lincoln? No, para nada, porque además en mi familia no había, sobre todo mi padre, no tenía un buen concepto sobre el fútbol. Es más, decía que todos los que se dedican al fútbol eran una manga de vagos. Mira, ¿y le daba bola a algún otro deporte o...? Bueno, jugábamos porque en aquella época, y sobre todo en Lincoln, los elementos, el gimnasio era la naturaleza. Claro. Preparar árboles, desafiarnos a andar, qué sé yo, haciendo equilibrio por arriba de un tapial. Sí. No había mucho más, no había deseos porque no había nada que desear. Claro. ¿No? Entonces mi vida sí siempre fue de íntimo contacto con la naturaleza. El estudio, que era poco porque no me gustaba, me aburría estudiar eso de ir todos los días. Yo no entendía, y todavía hoy no entiendo por qué no se cambian los planes, ¿no? Eso, sobre todo tan temprano, como decía Fontana Rosa. ¿Cómo le va a gustar a un chico ir a la escuela a las 7 de la mañana con el frío que hace? Claro. Y a mí me pasaba eso mucho antes de que Fontana Rosa después me lo explicara, ¿no? ¿Y cómo entras al deporte si no es por tu viejo? Porque muchas veces esto se va transmitiendo en las familias, ¿no? Que uno ve que sí. Su padre tiene actividad deportiva o algún hermano mayor, o algún... No, muchas veces hay ahí un engranaje familiar. No, todo producto de la casualidad. Mi padre había fallecido el año anterior, estoy hablando del año 70, y en el 71 se abre... pero yo tampoco sabía, la carrera de profesor nacional de educación física en el Instituto Nuestra Señora de Lincoln. Y una noche de marzo del año 71, estaba tomando un café en la única confitería que había en Lincoln, domingo a la noche, llovinaba, Totem se llamaba, con un amigo recientemente fallecido, Carlos Garnieri. Y entonces ya estaban a punto de cerrar. ¿Viste? Cuando no te dicen que te tenés que ir, pero te empiezan a apagar las luces. Y si uno no es muy tonto, te das cuenta que ya te tenés que ir. Estábamos por pedir la cuenta y entra otro amigo. Y entonces se sorprende que estaban, están ustedes, bueno, menos mal, me tomo un cafecito y me voy rápido, porque me tengo que levantar temprano mañana. ¿Para qué? Porque en esa época ninguno de nuestro grupo se levantaba temprano. No, dice en serio, porque mañana cierra la inscripción para la carrera de profesor nacional de educación física en el Instituto Nuestra Señora. ¿Y qué es eso? No, es una carrera de 3 años que te habilita después para trabajar en clubes. No había gimnasio todavía en Lincoln. Claro. En escuela, relacionado al deporte. Vos con 20, 21 más o menos. Yo con 20 todavía. Sí, porque soy de diciembre. Claro. Y entonces, él se fue. Y con el otro nos miramos y en esto el orden de los factores no altera el producto. Uno que le dice al otro, yo sería bueno por eso. Y el otro que le respondió, vos serías bueno. No, bueno sería yo. Vos serías bueno. Vamos a anotarnos. Y así empezó todo. Mirá vos, ¿y no lo tenías en el radar? Pero para nada. Para nada. No, para nada, porque te repito. ¿Y qué pensabas hacer hasta ahí? No, ¿Por dónde pensabas que iba a seguir tu vida? Mi padre nos había legado una industria de elaboración de subproductos ganaderos, todo lo que sale de la grasa animal, oleína, estearina, glicerina, también jabón, también velas. Y bueno, yo estaba como tercer hermano, el más pequeño. Ya tenía, cuando mi padre falleció, 19 años.
Y bueno, y seguramente ese era mi destino. ¿Y era futbolero, profe, ahí o...? Jugaba mucho, escuchaba porque no había televisión tampoco. Escuchaba transmisiones de qué sé yo, de José María Muñoz, de Bernardino Veiga. Claro. Soy muy amigo de Gustavo, su hijo después, claro, de Fioravanti, pero toda mi aproximación al fútbol estaba limitada por mi profunda miopía. Yo usaba lentes muy gruesos. Sí. Así que no tenía... Jugaba sí, pero en el barrio, nunca en un equipo ni cosa por el estilo. Tampoco me interesaba mucho ser un gran jugador de fútbol. Claro. No eran esas, ni mucho menos. No, yo quería, en un principio y desde pequeño, algo relacionado al campo, a la agronomía, algo así, ¿no? Sí. ¿Y te transformó la escuela ese periodo de formación cuando te decidís en esta anécdota que contás en un bar de hacer algo que por ahí no lo tenías en el radar? A medida que empezaste a evolucionar como Sí. estudiante, fuiste descubriendo una carrera, bueno, evidentemente en la que te consagraste, ¿no? Pero ¿eso te cambió o tampoco demasiado? ¿Fue el trabajo en sí el que...? Sí, lo fui descubriendo de a poco, porque ya en el segundo año de la carrera, eran 3 entonces, en el año 72, a través de un amigo que me invitó a Rivadavia de Lincoln. Sí. Y yo no tenía preferencia por ninguno de los equipos de Lincoln, ¿no? Claro. Y bueno, vamos, y fui, y estaba el equipo de primera división, y él llamó al entrenador. Hola, ¿cómo te va? En Lincoln nos conocíamos todos, pero para mí era casi que un ídolo de entonces él, porque había jugado en distintos equipos. Y charlamos 2 minutos y me dice, bueno, ahí lo tenés. ¿Cómo? ¿A quién tengo? Al equipo, hacete cargo. Así que fui únicamente como a visitarlo, a ver de qué se trataba. Y en ese mismo momento, a la jaula de los Leones, ¿no? Claro. Porque había jugadores de mucha trayectoria, había algunos como Alfredo Rocha, que había jugado en Atlanta, un jugador extraordinario también, uno de los mejores en su puesto que he visto, y que hoy sería casi titular de la selección. Pero bueno, así que Santiago Zunino, que también jugó en el Vélez de Willington, de Carone. Mirá vos. Mario Esterluz, que también estuvo en Sarmiento, en Banfield. Y bueno, pero así sin prácticamente poder levantar la guardia, me vi en medio del grupo. Y bueno, y así comenzó todo, ¿sí? En Rivadavia, en el año 72. Estuve leyendo distintas entrevistas en las que estuviste en el último tiempo. Me anoté algunas cosas. Una que me llamó la atención porque, entiendo, me lo dirás vos, pero que es casi un lema en tu carrera, que es entrenar es educar. Sí, antes que nada. Claro, ¿lo entendiste siempre eso desde que comenzaste, de allá cuando estabas en Rivadavia de Lincoln y eras un pibe vos? Sí. Desde siempre... por eso también me acerqué mucho a César, y por eso también, porque César fue a dirigir Barcelona, yo no lo conocía, sino a través de los medios y de sus declaraciones. A mí me parecía fantástico eso que él decía, de que el fútbol tenía que servir como una maravillosa excusa para ser feliz, que ganar era importante, pero mucho más importante eran los medios que se utilizaban para lograr los fines, que la honestidad, la nobleza, la solidaridad tenían que estar siempre presentes, que la trampa era una porquería. Sí, desde el primer momento yo pensé en el fútbol como un fantástico argumento formativo que tenemos que utilizar para tratar de ser mañana mejor que hoy y ayudar a su vez a los profesores, a los papás, para guiar al niño o a sus hijos camino del mejor individuo posible que la sociedad merece, espera, reclama y necesita, ¿no? Sí. Te escucho hablar de Rivadavia de Lincoln. Vos no habías formado parte hasta que entraste como profe. ¿Te pasó de vincularte con los clubes afectivamente, donde tocó trabajar? Sí, no hay manera de no hacerlo, porque además en el interior se da mucho eso de los grupos, sobre todo en los latinos. Después, estando en Europa, descubrí que los del centro y norte de Europa tienen otra concepción del grupo humano. No es que lo necesitan tanto, pero nosotros sí, necesitamos sentirnos de alguna manera protegidos. Claro. Y la relación se da de otra manera. Y aunque durante el día todos nos conocemos y nos cruzamos, llega el domingo y lo de Rivadavia por un lado, lo del Linqueño, Juventud Argentino por el otro. Es así, de ese sentido de pertenencia casi tribal,
todavía permanece, ¿no? Sí, y te traigo ahora mucho más para acá, casi a la estricta actualidad, que uno de los temas de discusión ahora en los últimos meses bajó un poco, pero en relación a lo que sucede en el modo de entender a los clubes de fútbol, que se está hablando de esta posibilidad de las sociedades anónimas deportivas y demás. ¿Lo entendés como viable? ¿Entendés que se dé? Sí, lo entiendo como viable, que compren un club, mejor dicho, que funden un club y que lo hagan sociedad anónima, pero los clubes que ya están hechos, que son producto del cariño, del esfuerzo, de horas que la gente pone negándose muchas veces, qué sé yo, a estar con su familia, con sus amigos, para llevar adelante eso que es una pasión. Los clubes que ya son centenarios en Argentina, inclusive claro, en el interior, han ocupado de siempre y siguen ocupando el espacio que no ocupa el Estado. Y desde ese punto de vista hay que no solamente entenderlo, sino defenderlos ahora. La construcción de la identidad, ¿no, profe? Porque un club es eso también, y sí, vos recién hacías referencia, en el fútbol argentino la mayoría de los tradicionales ya pasaron los 100 años, sí, ¿no? Y creo que ahí de manera muy liviana se habla, bueno, que venga uno, que lo compre, pero pará, hay ahí una... Pero además, ¿sabés lo que pasa, Santiago? Que a mí lo que sinceramente me da bronca, que estos tipos que están en el gobierno hoy y que quieren llevar adelante este proyecto, la gente seguramente no los votó para que se ocupara de los clubes. Mirá, claro, con los problemas que tiene el país, claro, con la mortalidad infantil que nos tendrías que avergonzar, que se ocupen de eso, ¿no? De tratar de gobernar para darle a la gente la posibilidad de tener una vida digna, que no haya tantos desplazados, que no haya cientos y miles de personas que hoy viven en la calle, para que cuando hay una inundación ellos mismos se hagan cargo y no miren para otro lado, total, que se encarguen los vecinos, ¿no? O la solidaridad del pueblo. Si no hacen eso, ¿para qué están? Claro. Simplemente para, qué sé yo, para tratar de ganar ingentes cantidades de dinero cometiendo hechos ilícitos como esto de Libra, porque ahora parece que todo se olvida acá. No hay que olvidar. Yo tengo mala vista, pero tengo buena memoria, ¿no? Y sobre todo de las cosas que ponen en riesgo la posibilidad de una vida distinta y mejor, estoy comprometido con eso, obviamente. Te quiero, esta semana en Libre de Humo, otro de los programas de Vibra Bonaerense, hablábamos también en relación a la participación fundamentalmente de los futbolistas en cuestiones que tienen que ver con la realidad política, pero la realidad política institucional, sí, inclusive en esto de la defensa de los clubes, que no hubo tampoco en gran número, el trazo grueso, jugadores que acompañen, sí, a muchas agrupaciones de socios, de hinchas, que se manifestaron, hasta se movilizaron para decir cuál es la posición que tienen en relación al funcionamiento de los clubes. ¿Se puede combatir al sistema desde adentro siendo futbolista? La unión hace la fuerza. Ya Diego en el 86 amagó con eso de formar un sindicato mundial de jugadores de fútbol que diga algo, porque los sindicatos hasta acá, por lo menos el argentino, nunca dice nada. Con todas las cosas que pasan, ¿no te parece extraño, no? Que con todas las cosas que pasan en el fútbol argentino, inclusive con muertes de chicos en edad adolescente que son perfectamente evitables con otro tipo de contención, con hechos como el de Manuel Ortega, que perdió la vida por golpear la cabeza gracias a o por culpa de la irresponsabilidad y la insensibilidad dirigencial, y nadie del sindicato de jugadores que lo tiene que defender salen a decir nada, no dicen nada de los calendarios absolutamente recargados. Y los jugadores mismos, ¿viste? Que están... Yo creo que ellos saben, porque recuerdan un hecho que ocurrió en el Mundial del 94 en Estados Unidos, cuando el serrucho le cortó las piernas a uno de los mejores. ¿Por qué? Porque era rebelde, porque no se callaba la boca, porque inclusive si los tenía que ridiculizar a los poderosos los ridiculizaba, porque el fútbol sabía que era de él. Es una construcción cultural de las clases populares, no es de las clases opulentas. Entonces, estos muchachos de las clases opulentas que se querían hacer dueños de los clubes, bueno, claro, hubo uno que hasta fue presidente, pero primero tuvo que ser presidente de un club, instrumentalizar a los jugadores, a los mismos que desprecia cuando están en esos lugares, ¿no? Ahora después, claro, cuando ganan son capaces de llevarlo inclusive al balcón de la Casa de Gobierno, pasearlo por las avenidas y Victorial. Yo creo que hay una, no sé, una manera de entender el éxito que para mí es nociva, sobre todo en etapas de formación, cuando
se le hace creer a los chicos a través de los medios, porque en los medios también hay mucho miserable. Sí, claro. Que dice que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe. Ellos, que nunca ganaron nada, bueno, pero lo dicen y además de saco y corbata, como si tuvieran... Para transmitir fútbol te pones saco y corbata. Y si tenés que ir al Colón, ¿qué te pones? Bueno, pero es así, ¿no? Como que la imagen domina todo y si estás bien vestido sos importante, ¿no? Alguna vez dijiste que el poder acomoda a los jugadores, que le dan $2 millones y vos tenés que ser un esclavo. Sí, sí, es así. ¿Por qué? Bueno, por eso decía que antes que nada, entrenar es educar, porque si a los chicos se los educa... ¿Quién le regala un libro a los jugadores? No, un libro atenta a lo mejor contra lo que el sistema quiere de ellos, que los quiere frívolos, los quiere insensibles, los quiere vanidosos, los quiere egoístas, los quiere estúpidos, los quiere groseros, los quiere vulgares, porque así los va a manejar mejor. Entonces, ese estado de cosas, como decía al principio, recordando a César Menotti, si el fútbol no sirve, o el deporte no sirve como un argumento para hacernos mejor, para apuntar a otro tipo de sociedad más justa, más noble, si no sirve para eso, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Sirve para estupidizar, sirve para la violencia, que muchas veces es simbólica, pero después se transforma en violencia real. Sirve para que el fútbol argentino sea el único en el mundo donde los visitantes, en el país de Borges, de Cortázar, de tanta gente maravillosa, y el visitante no puede ir a la cancha. Hubo una elección para presidente de AFA con números impares que terminó en empate, único caso en la historia de la matemática a nivel mundial. Y sin embargo todo el mundo mira para otro lado porque somos campeones del mundo. Yo quiero aclarar que yo no soy campeón del mundo porque Scaloni hizo bien en no convocarme. Bueno, pero sí te había llevado... Diego, hiciste una referencia recién al Mundial 94. ¿Vos le comunicaste al Diego el doping que le había dado positivo? Sí, que ya estaba fuera del Mundial, sí. ¿Lo dijiste vos a él? Sí, fuimos con Marco Franchi y Oscar Ruggeri. Entramos en su habitación, que quedaba frente a donde estábamos nosotros esperando a Rubén Mochela, que es un maravilloso administrativo de AFA, que está a cargo del predio. Y bueno, y cuando abrió la puerta Rubén, que venía de la contraprueba, no hizo falta que dijera nada porque venía con las lágrimas. Y bueno, y simplemente me senté en la cama, dice, así como un mimo, ¿no? Sí. Bueno, Diegucho, vamos, estamos afuera. Dije estamos como para que no se sintiera tan solo. Claro. Porque nosotros también estábamos... No, lógico. Así que bueno, sí, ¿qué pasa? Se levantó así, yo creo que... ¿Eras consciente, profe, ahí que era un hito en la historia del fútbol argentino, esa comunicación que vos le tenías que dar a Diego? No, en ese momento era lo que había que hacer porque alguien se lo tenía que decir. Claro. Y yo era la persona que sea, qué sé yo, casi más de 10 años que había comenzado con él. Estábamos... ¿Se lo dijiste vos porque se dio la situación o porque te eligieron sabiendo? No, porque yo directamente cuando vino Mochela y dijo eso, dije, bueno, vamos Marco y vino Ruggeri y vino Oscar también, pero era una cosa irreversible, había que ponerle el pecho a las balas y bueno, se lo tenía que decir y se lo dije, ¿no? Te llevo de aquel recuerdo maradoniano, obviamente ingrato por lo que significó, ¿no? Perder a Diego en una Copa del Mundo, en el último Mundial de Diego, quizás al recuerdo más feliz que tenemos de Maradona, en mi caso siendo un niño y viendo a un superhéroe en ese momento, en el 86. ¿Dónde estaba? Vos tampoco querías ser Superman, querías ser Diego. No, claro. Yo me levantaba todos los días, abría los ojos y lo veía a Diego. Sí. Eso lo dijo Pablo Aymar y me encantó. No, bueno, pero la vida generacionalmente de los que comparten conmigo fue así. Claro. Nosotros nos levantamos y nos íbamos a dormir con la foto. Al último que veíamos y al primero que veíamos cada día era Diego. Por eso te quiero llevar ahora un recuerdo feliz, que son esos recuerdos que los que lo vivieron, todos nos acordamos dónde estábamos en ese momento. ¿Dónde estabas vos en los 2 goles a los ingleses? Tengo las fotos porque hace 2 o 3 años un fotógrafo inglés las publicó, lo había tenido guardado durante muchos años. Yo estaba detrás del arco de Shilton, a la derecha, en el espacio que va del área chica al área grande, más o menos en la mitad, y detrás del grupo de fotógrafos y cameramen. O sea, estabas adentro de la cancha, atrás del arco. Sí, atrás del arco, un costado. Pero debo ser sincero, y no porque tenga mala vista, por eso Diego decía ciego,
no lo vi a los goles, a ninguno de los dos. El primero porque no lo vio ni el árbitro, entonces Claro. me siento La mano absuelto. la pudiste haber visto, la mano de Dios ahí en... Para nada. Nada. Para nada, no la vio el árbitro que estaba al lado, Claro. ¿no? Y el segundo no lo vi, ¿por qué? Porque cuando Diego empezó a evolucionar y venía con esas cosas que hacía él, que amagaba, que frenaba, que seguía, usaba a la compañía de Burruchaga y Valdano también como distractores de los ingleses. Sí. Entonces todos, claro, los cameramen y los fotógrafos que eran profesionales del fútbol, adivinaron que algo iba a pasar y se empezaron a levantar y eran todos muy grandotes y esos teleobjetivos tan largos. Y yo a los gritos que se van a correr, además eran alemanes, holandeses, ingleses, y explotó el estadio. Claro. Explotó el estadio en el gol, así que estando en el ringside no vi el knockout. Mirá vos. Y lo vi después Increíble. cuando fuimos a la concentración. Increíble. Tendría que hacer un especial de 5 horas con Fernando Signorini. Me tengo cantidades de cosas que me encanta saber de primera mano. Leí por ahí que le regalaste a Diego una silueta de él abrazado a Juan Domingo Perón. Sí, porque... Diego abrazado con Perón, entallados en madera. Claro, sí, porque yo me recuerdo que estaba de vacaciones y acá en Buenos Aires, había terminado el campeonato en Italia, y yo entonces iba por la Valle y veo una puerta con una luz potente y adentro como la figura de Diego, Perón, el Papa. Entonces entro y mira, entonces le dije al tipo que los acomodara de manera tal que el brazo de Perón estaba casi sobre el hombro de Diego con una campera oscura. Claro. Y entonces le hice sacar la foto y se la llevé a Nápoli y Diego la tenía en la mesita de luz después. Ah, ¿en serio él la dejó en la mesita de luz? Sí, durante mucho tiempo lo tenía en la mesita de luz. Qué bárbaro. Si te tengo que preguntar, y ya para ir despidiéndote, profe, si existe la posibilidad de hacer esa elección del mejor Maradona, del mejor Diego Maradona, jugador, futbolista, ¿vos lo tenés definido ese momento de Diego? O el preferido tuyo, si no. Sí, del tiempo, porque otra cosa es elegir al mejor Maradona. Yo, como me preguntó un asistente de Costurica cuando me vino a entrevistar para que yo me preguntó eso, cuál había sido el mejor Maradona que yo había conocido, y le dije que el mejor Maradona era el papá. Claro. De don Diego. El hijo jugaba mejor al fútbol. Ahora, de Diego como jugador, para mí fue el primer año de Nápoli. Lo que pasa es que no se notó porque el equipo llegó octavo, pero él en el primer año, que es además un equipo en que la mayoría podía ser hasta suplente mío, Claro. de los compañeros, ¿no? Un equipo casi condenado a pelear de la mitad de tabla para abajo. Sin embargo, en ese primer año de adaptación, que es el más difícil, él fue elegido el mejor jugador del campeonato, goleador con 15 goles, y con Daniel Bertoni fueron la dupla de extranjeros más goleadora, más que Boniek y Platini de la Juventus. Y fue Claro. un año excepcional. Pero no fue el equipo que se consagró. Pero no sé, claro, sí, porque generalmente cuando después sí, el segundo año ya llegó tercero y al tercero fue campeón, pero el equipo era diferente, ya se había reforzado, pero ese primer año fue extraordinario. Y los 3 o 4 partidos que lo vi antes de la lesión, en Barcelona, cuando yo iba al Nou Camp y lo veía desde lejos, porque ahí sí, ahí te hacía pensar que no puede ser, era un flipper, como el mismo Leo, ¿no? Son Claro. jugadores que, ¿cómo hacen? ¿Qué sé yo cómo hacen? Ni ellos saben cómo hacen, Sí. pero lo hacen, ¿no? Con Messi leí una anécdota que le quisiste robar una pelota en un entrenamiento. Sí. Yo lo quise hacer porque había recordado que una vez el doctor Dalmonte me dijo, evaluando a Diego para el Mundial del 86, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. ¿Por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad del campo visual, ¿no? Son esos tipos que miran para un lado y parece que se ven la oreja, o muchas veces en la cancha cuando dicen, ¿qué tiene? ¿Ojo en la nuca? No tienen ojo en la nuca. Tienen una capacidad que desmienten lo que dicen los creyentes de que Dios hizo a todos los hombres iguales. A esto le echó más levadura, sin ningún tipo, por lo menos que a mí, ¿no? Y entonces ese día sí, venía Leo caminando por el centro de la cancha. En Pretoria fue. Sí, porque íbamos a empezar el Mundial, 2010. Claro, el entrenamiento, y venía empujando la pelota y mirando al suelo. Entonces yo salgo del grupo y me lo voy acercando y pensé, ahora le saco la pelota y después lo agarro de la oreja y le digo, no se puede andar distraído en la cancha porque mirá, si es un partido te la saco y puede ser gol nuestro, ¿viste? Para pasar un momento. Claro. Y me la voy acercando, así como un gato al acecho, y cuando hago así, hago ¡cac! Y me corrió la pelota. Y yo agaché la cabeza y seguí como para que no se diera cuenta y pensé, me vino Dalmonte.
Claro, yo pensé que él estaba mirando acá, pero su campo visual es completamente distinto y más amplio. Y al ver el movimiento de cadera, claro, como esos animales que saben, porque ellos cuando juegan al fútbol en esas condiciones son animales, porque todas las decisiones que toman no pasan por la razón, pasan por el instinto. Ahí son animales que juegan. Y bueno, fue otra demostración de que tienen condiciones que los humanos normales no tenemos, ¿no? Profe, fue un gusto tenerte en el Club Deportivo Vibra, te hemos disfrutado muchísimo, seguiría, pero extendido en el tiempo, así que en algún otro momento seguramente la vamos a continuar. Un gusto y por favor. Muchísimas gracias, profe. A ustedes, muchísima suerte. Teniendo.